Lo que tú haces en tu vida, ¿lo haces en el poder de tu fuerza o en el poder de Dios? Hay dos alternativas. Y a veces usamos la que más nos conviene en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 14 en adelante. Dice, cuando llegaron al gentío, vino un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Y yo lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Pero dice Jesús, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando tú te quieres mover en el terreno en el que Dios se mueve, necesitas poder de Él en tu vida. No sirve tu capacidad, no sirve las habilidades que tengas en tu vida personal, porque en el terreno en el que Dios se mueve y te vas a mover tú y yo, si ese es el deseo de nuestra vida, no vas a poder usar tus habilidades personales. Necesitas del poder de Dios para poder enfrentarte a situaciones en las cuales solo mediante el poder del Espíritu Santo en nuestra vida es capaz de hacer frente a esos poderes que se enfrentan a nosotros. Esto fue lo que le ocurrió a los discípulos. No pudieron echar de este joven lunático un demonio que lo atormentaba. Jesús les hace un reproche bien severo aquí a los discípulos. Es más, si uno lee exhaustivamente lo que les dice aquí, hasta parece un poco ofensivo lo que Jesús les dice. Tú solo imagínate si tú en tu congregación el pastor te hablase así y te dijese esas cosas que Jesús le dijo a sus discípulos. Seguramente te marcharías y no volverías más. Ahora, Jesús tenía un propósito para hablarles así a los discípulos. Le dice, ¿qué les quería decir Jesús? Si tú te vas a mover en este terreno del reino de los cielos, del reino de Dios, no te sirve la capacidad que tú tienes en ti mismo para poder obrar. Necesitas de otro poder para vencer ese poder que se enfrenta contra ti. Nosotros podemos elegir en nuestra vida hacer la obra de Dios en nuestras fuerzas o hacer la obra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Cuando uno piensa que Dios le elige a uno, aun teniendo capacidades y virtudes en nuestra vida, que sin duda muchas personas las tienen, pero que Dios trata de anular eso en nuestra vida para que aquellas cosas que nos tenemos que enfrentar lo hagamos desde su poder, porque si no será estéril e inútil nuestro esfuerzo, como lo fue el de los discípulos. Ellos pensaban que la virtud y la capacidad que tenían en sí mismos, las habilidades que podían tener, su experiencia con el Evangelio sería suficiente para poder echar ese demonio, pero no lo lograron. La respuesta de Jesús fue bien dura. Respondiendo Jesús les dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá.
Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano de aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y la respuesta de Jesús es: por vuestra poca fe. Yo cuando estaba pensando el reproche que Jesús les hizo, el reproche que Jesús les hizo no fue por su conducta, no fue por su falta de capacidad personal. Muchas veces Dios no nos reprocha que no tengamos capacidad para hacer las cosas, sino lo que Dios reprocha es que no tengamos fe en nuestra vida. Y yo digo: Señor, pero si los seres humanos no tenemos fe en nosotros mismos, la fe es un don de Dios, es algo que tú provees a nuestra vida y que es un don que procede de ti. ¿Cómo le reprochas que no tenían fe si la fe viene de ti? ¿Acaso tú no le concedes la fe para poder obrar en tu poder a estos discípulos y aún así le reprochas que no tienen fe? Pero Jesús revela un poco más adelante cuál era la verdadera actitud de los discípulos, que muchas veces es la actitud de nuestra vida. Jesús le dice: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Jesús era un hombre de oración y de ayuno, más que un hombre que se valió de sus virtudes y de sus poder que había en sí mismo para poder obrar en la voluntad de Dios. Nosotros, los discípulos, muchas veces venimos a enfrentarnos a problemas desde la capacidad de nuestra vida y pensamos que esa capacidad en nosotros será suficiente para poder obrar en un terreno donde solo podemos trabajar a través del poder de Dios. Tú y yo necesitamos el poder de Dios en nuestra vida si queremos movernos en el terreno donde se mueve Dios. Si no, seremos como los discípulos, actuaremos ridículamente frente a situaciones que no podemos enfrentar. Jesús le dice: este género solo sale con oración y ayuno. No le reprocha Jesús a los discípulos que no tenían capacidad, no le reprocha que no tuviesen virtudes en su vida. No es porque tú y yo no hayamos alcanzado un nivel espiritual en nuestra vida que eso impida que podamos obrar en la voluntad de Dios, sino lo que Jesús le está diciendo aquí es que vuestra vida no hay dependencia de Dios en vosotros. Vosotros actuáis por vosotros mismos. Vuestra confianza está puesta en vosotros. No dependéis de una vida de oración, de una vida de postración en vuestra vida personal delante de Dios, sino que actuáis en la inercia de vuestras propias fuerzas. Y nuestras fuerzas no son suficientes para movernos en el terreno donde Dios se mueve. Nosotros no podemos enfrentarnos desde nuestra capacidad a esas cosas. Necesitamos el poder de Dios en nuestra vida. Porque sin ese poder actuaremos tan ridículamente como los discípulos. El Señor nos reprochará, no porque no tengamos virtudes, no porque no haya santidad en nuestra vida, sino porque no hay una absoluta dependencia en nuestra vida personal de la dirección de Dios en lo que hacemos. Señor, yo necesito depender de ti para moverme como tú te mueves. Necesito vivir una vida de oración y de ayuno. ¿Qué significa una vida de oración y ayuno? Significa alguien que se acerca a la presencia de Dios porque sabe que necesita de Él en su vida, necesita de su gracia, necesita de su poder. Y esto es lo que los discípulos no lograban entender. Ellos pensaban que por estar al lado de Jesús, por su cercanía en sus vidas, ellos iban a poder actuar de la misma manera que lo hacía Jesús. Y aquí vemos claramente que cuando queremos actuar en la carne, en el poder de nuestras fuerzas, cuando queremos andar en nuestra vida no en la dependencia de Dios. Jesús fue un hombre que vivió dependiendo constantemente de la dirección del Padre en su vida. ¿Por qué se postraba a orar? ¿Por qué ayunaba? Si en Él se concentraba todo el poder y toda la divinidad en su vida. Porque
Él fue un hombre que vivió absolutamente viviendo, dependiendo de la gracia del Padre sobre sí. Y eso es lo que Jesús nos quiere enseñar en nuestras vidas. A que no dependamos de nosotros, sino a que aprendamos a depender en nuestra vida personal de la dirección y la gracia de Dios en las cosas que hacemos. ¿Para qué? Para que no hagamos la obra de Dios en la carne. La carne, aunque pueda dar algún fruto en lo que tú y yo hacemos, es completamente inútil en el reino de los cielos. Dios nos da dones espirituales, herramientas para trabajar en el reino de los cielos, en el reino de Dios, porque las otras armas que tenemos son insuficientes. No es tu capacidad, no es la sabiduría que tienes, no es tu sapiencia de la Biblia, no es todas esas cosas que generamos desde nuestras vidas, sino la absoluta dependencia de nuestra vida personal de que hay poderes que nos enfrentamos que solamente con el poder de Dios vamos a poder vencerlos. No podrás actuar desde el poder de la carne para hacer ciertas cosas en el reino de los cielos. Es más, ninguna cosa podremos hacer, ni avanzar sobre la injusticia o sobre cualquier otra desigualdad en medio de nosotros si no actuamos bajo el poder de Dios. Y para actuar bajo el poder de Dios tenemos que vivir dependiendo, en esa dependencia absoluta de nuestra vida del Señor. Dios quiere mostrarnos que no son desde nuestras fortalezas donde obtenemos las victorias, sino desde la debilidad en la que Dios lleva nuestras vidas, para que el poder de Dios se perfeccione desde nuestra debilidad. Yo he notado en mi vida que cuando creo que soy capaz de hacer una cosa por mí mismo, no recurro a la oración, sino que me fortalezco en mi capacidad, no en la búsqueda de la dirección de Dios en mi vida. Nosotros no oramos porque nos creemos capaces de nosotros mismos. En cambio, el que se postra para orar le dice: Señor, yo no puedo. Necesito de ti para hacer esto. Necesito de la dirección de Dios en mi vida para poder enfrentarme a esta o cualquier otra situación en mi vida. Cuando tú no oras, cuando tú no vives en esa dependencia de la gracia de Dios en tu vida, cuando te haces fuerte en ti mismo, en lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo, entonces dejas de vivir en esa dependencia de Dios. Y Dios, el poder de Dios no se manifiesta desde tu fortaleza, se manifiesta desde la debilidad en nuestra vida a la que Dios nos lleva, para que aprendamos a depender de Él en nuestra vida personal, en cada cosa que hacemos. Dios no nos lleva a orar para que eso sea una expresión de esfuerzo en nuestra vida. Dios nos lleva a orar para que aprendamos a depender de Él. Igualmente, aquí Jesús le quiso enseñar a los discípulos, dice, este género solo sale con oración y ayuno. Hay cosas que están fuera del alcance de lo que tú y yo podemos hacer. Y las cosas que se mueven en el terreno del reino de los cielos necesitan un poder mayor que el poder que está en nosotros. Tu poder no tiene significado ninguno en el reino de los cielos. Nada podrás hacer. Será inútil tu esfuerzo, estéril tu vida si tratas de hacer en la carne las cosas que solo se pueden hacer en el espíritu. Cuando no oramos, estamos diciendo de forma figurada que lo que estamos haciendo lo hacemos en nuestras fuerzas. En cambio, cuando oras, esperas a que Dios actúe, a que Dios haga a Él. Tú esperas confiado en esa dependencia, en esa confianza, en esa actitud de espera en tu vida personal, esperando que Dios obre. No ejecutas las cosas desde el poder de tu fuerza. Estás esperando que Dios manifieste su poder en medio de las dificultades en las que estás. Y eso debe ser una constante en nuestra vida. No solamente utilizar ese recurso cuando tenemos una dificultad muy grande a la que enfrentarnos, sino es una dependencia diaria en nuestra vida, en cada cosa que hacemos. Jesús vivió así
toda su vida, dependiendo absolutamente de la dirección de Dios, del Padre en su vida. Y los logros de Jesús fueron inmensos, porque también fue inmensa la confianza que tenía puesta en el Padre y en aquello que el Padre quería hacer. Nosotros dependemos más de lo que nosotros podemos hacer, de aquello que Dios puede hacer si le dejamos. A veces tratamos a Dios como un inútil, cuando las cosas las queremos hacer desde nuestras vidas. No hemos descubierto en verdad cuán grande es el poder de Dios. No el poder de Dios para poder, como a veces, como en esa figura que a veces lo queremos ver, de su majestuosidad o de su potencia. No, el poder de Dios para resolver los problemas cotidianos en nuestra vida. Para ver cómo Dios actúa y obra cuando confiamos en Él, cuando dependemos de Él en nuestras vidas. No cuando agotamos todos los recursos que tenemos en nuestra propia vida y después acudimos humillados y derrotados a buscar la gracia y la dirección de Dios para hacer las cosas. Mucho más provechoso sería para nuestra vida si el Señor nos lleva a este punto en nuestra vida, que es a depender de Él cada día. A ver que el poder de Dios se manifiesta más bien en nuestra debilidad que en nuestras fortalezas. Cuanto más fuerte te crees en ti mismo, cuanto más capaz te crees en ti mismo, aun siéndolo, más estás impidiendo que el poder de Dios se manifieste en tu vida. Cuanto menos recurrimos a orar y a buscar la dirección de Dios en nuestra vida, es porque estamos seguros de que las cosas que vamos a hacer van a dar fruto desde la capacidad de nuestra vida. Y yo te digo, lo que tú y yo podamos hacer en la carne no sirve de mucho. Es más, dice la palabra de Dios que la carne para nada aprovecha. ¿Cuánto tiempo gastado? ¿Cuánta energía consumida? ¿Cuánto esfuerzo humano a veces movido por la ambición de nuestro corazón? Muchas veces la ambición de poder en nuestra vida nos lleva a correr a Dios de lado y a querer nosotros erigirnos protagonistas de una vida de logros y de avances personales en nuestra vida que solamente son producto de la ambición de nuestro corazón, no de la gracia de Dios en nuestra vida. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Las dos cosas que más llevan a error en nuestra vida es desconocer la palabra rema de Dios en nuestra vida, aquello que Dios nos habla a nosotros. Esa revelación de la palabra de Dios en nuestra vida es el alimento, el sustento de nuestra vida. No solamente erramos cuando desconocemos y cuando no vivimos en esa dependencia de Dios en nuestra vida personal, sino que erramos cuando desconocemos el poder de Dios. Lo que Dios puede hacer si tú y yo estamos en la disposición correcta en nuestra vida para dejarla a Él actuar y obrar a través de nosotros. No es que Dios anula tu capacidad, sino que muchas veces la capacidad que tenemos en nuestra vida anula el poder de Dios. Es como dos fuerzas que se enfrentan. Y aunque Dios tiene poder para poder, pisotearnos como tú pisas una hormiga, Dios no hace prevalecer su poder de esa manera, sino que Dios actúa a través de la cruz en nuestra vida para poder llevarnos a ti y a mí a una actitud de vida en la cual tú y yo podamos aprender a depender del poder de Dios en nuestras vidas. No tanto de tu capacidad, no tanto de lo que tú eres capaz de hacer por ti mismo. Muchas veces nuestra vida, los logros con los cuales alcanza, son acordes a la capacidad que hay en nosotros. Cuanto menos capacidad hay en nuestra vida, menos capacidad tenemos para hacer logros en lo que hacemos. Muchas veces Dios
permite que, obteniendo cierta capacidad en nuestra vida, Él la anule, no con el propósito de humillarnos, sino con el propósito de que Él pueda manifestarse en nuestra vida y de que no hagamos la obra de Dios en la carne. A veces la oposición de Dios en nuestra vida no es tanto por lo que hacemos, sino por aquello que somos, cómo queremos hacer las cosas en verdad en nuestro corazón. Y aquí dice la palabra de Dios que erráis porque no conocéis las Escrituras y el poder de Dios. Estamos más confiados en lo que nosotros podemos hacer que en aquello que Dios puede hacer. Y este es un gran desafío que tenemos en nuestra vida. Pensar que el protagonismo de aquello que hacemos en nuestro servicio al Señor va a ser mucho más abundante en fruto cuando lo usamos desde la perspectiva de nuestra vida. No cuando Dios nos lleva a ese punto de dependencia en nuestra vida personal, donde dependemos de lo que Él haga para nosotros hacer. Dependemos de que nuestra vida esté en esa humillación, en esa debilidad constante en nuestra vida, para que se manifieste el poder de Dios a través de lo que hacemos y a través de lo que decimos. Muchas veces la carne ocupa un lugar más importante en nuestra vida. El poder de la carne, el poder de la presunción, de la altivez, del orgullo en nuestra vida, que el poder de Dios. Y Dios tiene que tratar eso en nuestra vida, como lo trató en la vida de muchos a los cuales llamó. Dios llamó a Moisés para hacer una obra gigantesca, colosal. Librar al pueblo de Dios, a Israel, del poder más fuerte que había en la tierra, que era el poder del imperio de Faraón. Y Dios le llamó a él para hacer esa tarea, para cumplir con ese propósito y poder librar así a Israel de la poderosa mano de Faraón. Cuando Dios llamó a Moisés, él primero ya había tenido una intentona de haber por sí mismo intentado hacer algo por sus hermanos, los israelitas. Si tú recuerdas en las Escrituras, él cuando vio una injusticia que estaba siendo cometida sobre un israelita, que un egipcio estaba hostigando a un israelita, él intervino matando al egipcio. Cuando tú actúas en la carne, las consecuencias suelen ser estas, que no hay ningún logro absoluto, no hay ninguna posibilidad ninguna de que eso pueda tener cierta incidencia dentro del reino de los cielos. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Al ser descubierto en este conflicto, tuvo que escaparse. Y él tuvo la cuarentena más larga, 40 años en el desierto, para que Dios tratara su vida. El trato que Dios hizo en la vida de Moisés debía ser un trato profundo en la vida de este hombre que había sido educado en la universidad más prestigiosa de Egipto, educado en sus costumbres, educado en su idiosincrasia de este pueblo que se arrogaba la presunción y la arrogancia de ser el pueblo más fuerte y poderoso de la tierra. Moisés fue educado de esa manera. Desconstruir la vida de Moisés era una tarea que solo el Señor podía hacer en su vida personal. Y trató de la vida de Moisés durante 40 años en el desierto. ¿Para qué? Para hacerlo dependiente de Dios. Para que el poder que ahora iba a usar Moisés para librar de la mano de Faraón a Israel no fuese con un ejército prodigioso. Dios no llevó a Moisés al desierto durante 40 años para formarlo como un soldado, para, instruirle desde esa perspectiva en la lucha que tenía que enfrentar. No, Dios le llevó a quebrantarlo una y otra vez, a vivir dependiendo de la gracia y del poder de Dios, porque la única manera que tenía
Moisés de librar a Israel de ese lugar era con el poder de Dios. Parece ridículo que un hombre solo con un cayado, con una vara, se presentase delante de la presencia de Faraón para ordenar la libertad del pueblo de Israel. Nadie en su sano juicio hubiera hecho eso si lo hubiera hecho por sí mismo, en sus fuerzas. Moisés ya había aprendido a depender de la gracia y el poder de Dios, aun con sus dificultades, durante ese tiempo de cuarentena en el desierto. Muchas veces las cuarentenas que vienen a nuestras vidas son para restar poder de fuego en nuestras fortalezas y para que podamos aprender a vivir desde la debilidad de nuestra vida. ¿Qué poder tenía Moisés en su vida para enfrentarse a los ejércitos de Faraón? El ejército más poderoso de la tierra, instruido en toda instrucción militar. No había un ejército como ese. Y se presentó un hombre tartamudo, desconfiado de sí mismo, lleno de complejos y problemas, con una vara delante de Faraón para pedirle a Faraón que liberase a Israel. Nadie en su sano juicio haría eso si su confianza no está puesta en aquel que todo lo puede, aquel que ha dado la orden y que da la palabra y que respalda la vida de todos aquellos que confiamos desde la debilidad de nuestra vida en que Dios va a actuar a través de nosotros a pesar de la incapacidad y lo incapaces que somos. Muchas veces Dios trabaja desde la incapacidad de nuestra vida, no para humillarnos, sino para no permitir que hagamos las cosas en la carne. Dios no te humilla, pero Dios desecha tu capacidad y te hace ver tu incapacidad, no para humillarte, sino para que aprendamos, sino para que tú puedas entender que hacer las cosas en la carne no tiene ningún resultado, no produce ninguna evidencia clara en el reino de los cielos. Será un esfuerzo inútil, un soplo en el aire. No habrá nada que pueda cambiar desde esa actitud. Las cosas que van a cambiar a nuestro alrededor son las que hacemos dependiendo de la gracia de Dios y no en el poder de nuestra fuerza, sino en el poder del Espíritu Santo. Esa fue la lección más importante que tuvo que aprender Moisés en su vida personal. Aquel que era tartamudo, aquel que era lleno de complejos, aquel que no se veía a sí mismo, pero aquel al que Dios llamó para que, no en el poder de la carne, sino en el poder del Espíritu Santo, llevara a librar y a romper las cadenas de esclavitud que había en el pueblo de Israel en Egipto. Nosotros tenemos que mirar también nuestra vida desde esa perspectiva, queridos hermanos. La manera en que Dios tiene de librarnos del poder de Faraón, del poder de la carne, del poder del pecado en nuestra vida, es hacernos vivir en esa debilidad, en esa dependencia de Dios en nuestra vida, para que tú y yo podamos recibir del poder que viene de la oración y de la comunión con Dios, y de la confianza de saber de que su respaldo en nuestra vida será suficiente para vencer a nuestros enemigos. Ningún soldado se quería enfrentar a Goliat. Solamente un joven de 17 años, que no le amedrentó la estatura de Goliat, las armas tan poderosas que tenía en sus manos, el vocabulario con el cual amedrentaba al pueblo de Dios, sino que este hombre lleno del Espíritu Santo y con la experiencia personal en su vida de haber Dios actuado en los momentos de más conflicto en su vida mientras era pastor de ovejas. Dios le había librado de la garra del león y del oso a las ovejas que él guardaba y le había librado también su vida. Él aprendió a vivir en esa confianza y en esa seguridad, en esa dependencia de saber que el poder que
el poder que había en su vida, era suficiente para vencer a cualquiera que se podía poner en su frente. Por eso no dudó en enfrentarse a Goliat, porque él sabía concienzudamente en su vida que el poder de Dios en su vida era mucho más fuerte que el poder de aquel soldado. Librar a Israel del poder de Faraón, solamente un poder mayor puede hacer eso. Y mucho más cuando lo hace un hombre solo, sin un ejército que lo respalde, con una vara en su mano y con la palabra de Dios, con el respaldo de Dios en su vida. Esto solo es posible cuando en esa escuela a la cual Dios lleva nuestras vidas, nos enseña a vivir dependiendo de Él en nuestras vidas. Somos reacios, nosotros queremos sostener nuestra propia vida sobre los logros que hacemos en nuestra vida personal. Parece que postrarnos en una debilidad, en una incapacidad para hacer las cosas es humillante para nuestra vida, pero es la única manera que tiene Dios de poder manifestarse en nuestras vidas y que nuestra vida no sea una cosa ridícula que vivamos. Enseñar a hacernos la obra de Dios desde la debilidad, no desde tus fortalezas. Parece una locura. Pero esa es la experiencia que tuvo Pablo en su vida. Pablo tenía un potencial extraordinario en su vida. ¡Qué hombre! Un hombre que la religión le había otorgado de un poder inimaginable. Un poder que lo hacía, lo había hecho partícipe de persecuciones a las vidas de otras personas, a cristianos. Incluso estuvo en la muerte de Esteban, consintiendo, dice la palabra de Dios. Ahora, era tal el poder, la magnitud de ese poder de la religión en la vida de Pablo, que la justicia ni se acercaba a él. Nunca fue señalado como instigador de la muerte de Esteban. Él persiguió con un fanatismo extremadamente violento a muchas personas. Pero este hombre, en el camino de Damasco, Dios intervino en su vida y lo llevó 3 años al desierto, una cuarentena más corta en la vida de Pablo. Moisés 40 años, Pablo 3 años en el desierto también. ¿Para qué? Para trabajar en la misma dirección, porque el Espíritu Santo, una vez que nos llama y una vez que nos atrae hacia Él, tiene el mismo propósito en nuestra vida: trabajar para que nuestra fortaleza no esté puesta en nosotros mismos, no esté puesta en nuestras fortalezas personales, en la capacidad que hay en nuestra vida, sino está puesta en las debilidades en las que Dios lleva nuestras vidas. ¿Para qué? Para que pueda fluir de nuestra vida el poder de Dios en nosotros. Y esa fue la experiencia más importante en la vida de Pablo. Un hombre con un potencial tremendo. Muchas veces nosotros alentamos en la iglesia y en las personas que están a nuestro alrededor, las que tienen más potencial para poder, moverlas a que hagan la obra de Dios. Y Dios va por una dirección contraria. Dios quiere que vivamos en debilidad, que aquellos que tenemos más potencial en nuestras vidas, ese mismo potencial no termine estorbando, porque la ambición de nuestro corazón, el deseo de poder en nuestra vida, ese síndrome de arrogancia que hay en nuestro corazón constante en nuestra vida, ese síndrome de exaltación personal, esa adicción que tenemos a buscar los lugares altos y visibles en nuestra vida, no terminen impidiendo que el poder de Dios actúe, porque el poder de Dios no actúa cuando actúa el poder de la carne. Cuando tú en tu vida te mueves en ese poder, el poder del Espíritu Santo, pues como se contrista de alguna manera e impide Él hacer. Y Dios quiere hacer a través de nuestra vida.
a través de la tuya y de la mía. No está pensando hacerlo desde tu capacidad, sino que aun teniendo capacidades en nuestras vidas, Dios nos lleva a vivir dependiendo de la gracia de Dios. Y esta era la vida de Pablo, una vida de dependencia absoluta, un hombre con un potencial inimaginable, pero que Dios le llevó a que todas esas virtudes y capacidad que tenía en su vida, a poner a los pies de esa cruz, porque el trabajo de la cruz en su vida fue tan profundo en su corazón que le llevó a despojarse de esas cosas, a no tener en cuenta en su vida todas esas virtudes que sin duda la vida le había ofrecido, aquello que le había logrado por su propia sapiencia personal. Pero todas esas cosas no tenían para Pablo importancia en su vida. Ahora Dios le va a enseñar otro camino, porque la cruz nos muestra un camino diferente para nuestra vida, un camino donde Dios perfecciona nuestras vidas a partir de la debilidad en la que Dios lleva nuestras vidas. Y eso fue lo que ocurrió en la vida de Pablo. Cuando la obra de la cruz se hace visible en nuestras vidas, no se ven hombres más fuertes y poderosos, se ve hombres que viven más dependiendo de la gracia de Dios, viven más humillados, más conscientes de lo que son, más conscientes a veces del peligro que hay en sus vidas. El Señor le puso un aguijón en la vida de Pablo. Vamos a leerlo en 2 de Corintios, en el capítulo 12. ¿Quién quiere un aguijón en la carne? Nadie. ¿Quién quiere vivir en esa dependencia absoluta de la gracia de Dios en nuestras vidas? Nosotros no queremos eso en nuestra vida. La carne no quiere eso. La carne, la alternativa de la carne es otra. 2 de Corintios capítulo 12, versículos del 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cuando el trabajo de la cruz actúa en nuestra vida, nosotros dejamos de depender de nosotros para descubrir que dependiendo de la gracia de Dios en nuestra vida, las posibilidades de que Dios se manifieste en nosotros son mucho mayores. Pablo tenía un potencial inimaginable en su vida. Ahora Dios quebró eso para llevarlo a hacerlo dependiente de la gracia de Dios, dependiente de la dirección de Dios en su vida. Ya no confiaba tanto en sí mismo, ya no era tanto lo que él podía hacer, sino que él había entendido que desde la perspectiva en la cual Dios iba a poner su vida, el resultado iba a ser mucho mayor. Cuando vivimos en debilidad, cuando Dios nos enseña a vivir dependiendo de Él, la primera reacción que tiene lo que hacemos en nuestra vida es que desata el poder de Dios. Es que no podemos movernos en el terreno donde Dios se mueve, no en nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios. Y eso es una ventaja inimaginable. Nuestro enemigo, nuestros enemigos, la peor de sus pesadillas es que nosotros vivamos en esa debilidad. Por eso Él siempre quiere ensalzar nuestras vidas. Por eso siempre Él, promueve la altivez, las recompensas, el orgullo personal en las cosas que hacemos. No hay cosa que el diablo quiera más de nuestra vida, es que te subas. Cuando Él ve que te subes, deja de actuar, porque Él ya sabe cuál va a ser el resultado de nuestras vidas. Es que se va a disminuir el poder de Dios en nosotros. Cuando la ambición nos ciega, cuando el deseo de protagonismo personal en nuestra vida es la más oculta de nuestras intenciones, el diablo se frota las manos
y solo espera tu caída. El trabajo de la cruz en nuestra vida va en una dirección diferente al que busca la carne. El trabajo de la cruz en nuestra vida es romper nuestras fuerzas, llevarnos a un punto en nuestra vida donde vamos dependiendo de la gracia de Dios. Pablo, de ser un hombre lleno de sí mismo, capaz como ninguno, un hombre que tenía un potencial extraordinario en su vida personal, después de que la cruz trabaja en su vida, desestima todo eso. Y dice aquí la palabra de Dios, dice, y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Un hombre que vivía en el antagonismo de lo que ahora dice. Ahora dice, más bien me gloriaré en mis debilidades, para que el poder de Cristo repose en mí. Muchas veces las situaciones que tenemos que enfrentarnos en nuestras vidas no se resuelven desde tu capacidad, ni tú eres capaz en ti mismo de resolverlas. Necesitas que el poder de Cristo repose en ti y en mí. Por eso Pablo tenía una mirada mucho más profunda de su vida y del llamado de Dios en su vida. Él podía ser muy capaz en lo que hacía, pero él sabía que aun con toda esa potencialidad que había en él, nada iba a lograr, si no actuaba la cruz en su vida. La cruz actuaba en la vida de Pablo en un propósito, era hacerlo dependiente, absolutamente dependiente de la gracia de Dios en su vida. Y él pudo soportar estas y otras dificultades en su vida para poder expresar así en su vida la manifestación del poder de Dios, del poder de Cristo. Porque es el poder de Cristo a través de nuestras vidas lo que cambia las vidas de las personas, lo que hace incapaz al enemigo y le pone freno a la corrupción que hay a nuestro alrededor. Es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida lo que hace retroceder las puertas del Hades. No es tu capacidad solo, personal. Muchas veces estamos tan llenos de nosotros mismos que el único poder que nos satisface es de aquello que hacemos nosotros. Cuando tú descubres en tu vida que a la debilidad a la que Dios te lleva cada día, el trabajo de la cruz es un trabajo diario en nuestra vida. ¿Para qué? Para llevarnos a vivir dependiendo, humildes, para ser unos mendigos de la gracia, personas que vivimos absolutamente dependiendo de la gracia de Dios en nuestra vida, que dependemos de su palabra, que dependemos de Él en nosotros. Entonces ahí es cuando descubrimos que el poder de Dios reposa en nuestra vida y que nuestros enemigos están prontos para ser vencidos. Gloriarme más bien en mis debilidades. Qué cambio tan rotundo en la vida de Pablo. De ser, la bandera de una religión fanática a ser ahora un hombre prácticamente, incapaz, y que solo era capaz porque la gracia de Dios se manifestaba en su vida. El trabajo de la cruz es un trabajo absolutamente necesario para nuestra vida. Si no, estamos perdidos. La arrogancia, el orgullo, la altivez son actitudes que crecen en nosotros tan rápidamente. Cuanto más alto es el cargo que ocupas, más es la lucha para humillarte y para vivir en esa actitud de servicio a los demás. Nosotros, la idea de que Dios pueda tratar de nuestras vidas para llevarnos a ese punto en nuestra vida no es una idea que nosotros anhelamos en nosotros. Dice Martín Lutero que Dios
crea a partir de la nada. Y es verdad. Ahora, para Dios tomar tu vida y la mía y ser instrumentos en las manos de Dios, Dios tiene que llevarnos a ser nada. Eso no entra dentro de nuestros planes. Llevarte a ti y a mí a que no seamos nada, porque si no somos nada, nada podrá hacer Dios a través de nuestras vidas. Dios lo creó todo de la nada. Y de la nada de nuestras vidas, hará Dios instrumentos a los cuales Dios pueda usar para poder revelar el Evangelio y llevar la salvación a las vidas de las personas. Hacerte nada es una pretensión que no está dentro de nuestros planes. Hacer de ti y de mí no una cosa insignificante y sin valor, sino que despojándonos de toda altivez, de toda arrogancia, de todo orgullo en nuestra vida, Dios así pueda Él fluir en nosotros. Nosotros nos cuesta mucho entender aquello que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Y la mayoría de las veces hay una lucha en nuestro interior que es muy grande. Es la lucha de la carne contra el espíritu. La lucha del poder de lo que la carne quiere hacer a la lucha de lo que el poder del Espíritu Santo podría hacer a través de nuestras vidas. Pero para poder hacer eso realidad en nuestra vida, Dios nos tiene que hacer nada, insignificantes a nuestra propia mirada, pero gigantes ante la mirada de Dios. Muchas veces la perspectiva de nuestra vida es ser grandes y la perspectiva de Dios para hacernos grandes es hacernos pequeños. No hacernos grandes para ensalzarnos, sino hacernos grandes en el sentido de ser victoriosos frente a nuestros enemigos. Yo prefiero una vida de humillación donde Dios me revele quién soy en verdad, y aunque Dios pueda tratar en mi vida y hacerme ver realmente lo que soy, eso no me incapacita para que en manos del Señor esta vasija de barro pueda dar fruto y ser de bendición para la vida de los demás. Yo quiero terminar preguntándote esta tarde: ¿las cosas que haces las haces en el poder de tu fuerza o las haces en el poder de Dios? Porque hay una gran diferencia. Y las cosas serían diferentes para tu vida y para la mía si esa experiencia personal nos lleva a que el trabajo de la cruz en nuestra vida, a que el trabajo del Espíritu Santo en nosotros pueda hacernos más como niños, dependientes de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Ningún esfuerzo humano tendrá resultado en el reino de Dios. Ahora, la gracia de Dios en nuestra vida, la manifestación de su poder en nosotros, son las herramientas que el Espíritu Santo nos va a dar para poder trabajar en una dimensión que no es la nuestra, sino es una dimensión que viene del cielo. Tú y yo, para movernos en el reino de Dios, para movernos en el terreno donde Dios se mueve, necesitamos del poder de Dios en nuestra vida. Si no, no hay mucho que podamos hacer. No es tu capacidad, no es la sabiduría que tienes, no es la experiencia que has tomado. Es vivir en esa actitud en la cual
Dios se manifiesta en nuestras vidas, para que aquellos que viven en opresión, en pecado, en injusticia y en miseria, sean librados, como el Señor libró a través de Moisés al pueblo de Dios en en Egipto. Un hombre con una vara. No hace falta un ejército. Un hombre que supo experimentar en su vida que desde la debilidad y no desde sus fortalezas, él logró vencer al ejército más poderoso de la tierra. Y aun cuando lo perseguían, después de haber salido de Egipto, Dios no dejó que de ninguna manera aquel pueblo fuese de nuevo llevado a la esclavitud. Porque cuando Dios nos libra con su poder en nuestra vida del pecado o de cualquier otra cosa en nuestra vida, y el Señor pone un sello sobre nosotros, ningún enemigo podrá venir a arrebatarte aquello que Dios te ha dado. Porque las cosas que recibimos y que vienen como consecuencia del poder de Dios actuando en nuestra vida, son cosas que son permanentes en nuestra vida. Y Dios nos ha llamado para salvar nuestras vidas y para que en la medida en que sigamos en la gracia de Dios en nuestra vida, esa salvación sea permanente en nosotros. Aprendemos mucho más de la debilidad de nuestra vida que de aquellas cosas que pueden, las fortalezas, traernos bien en nuestras vidas. No confíes en ti mismo. Confía en el Señor. No dependas en lo que haces de ti. Aprende a depender de la gracia de Dios en tu vida. Y seguramente resultados vendrán diferentes a tu vida personal. Porque dice la palabra de Dios que mi poder se perfecciona en la debilidad. Le dice a Pablo, bástate mi gracia. Y es ahí donde tú y yo podemos tener ventaja en nuestra vida, para que las desventajas que tenemos que enfrentar las hagamos desde el poder de Dios. Que Dios os bendiga.